Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes. En la noche de hoy tengo un tema del más alto interés para todos los dominicanos, en el presente y en el futuro, es decir, la manera en que el gobierno maneja la situación económica del país y en qué estado real se encuentra la economía. ¿Estamos en proceso de crecimiento todavía o por el contrario la economía parece dirigida a un estancamiento? Y para ello voy a hablar con cuatro destacados economistas, los doctores Marco Cochón, Virgilio Malagón, Antonio Siriaco y Juan Yadó. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar la conversación hablando de que si realmente la economía está en buen estado o realmente estamos atravesando o en los albores de una crisis potencial. Director de la Escuela de Economía, Garral. Mira, yo pienso que la economía dominicana ha sido una economía de buen desempeño históricamente en los últimos 50 años. Y el año pasado la economía tuvo un crecimiento, bueno, sacando las excepciones de, en este caso, de Guyanas, en América Latina, y el mismo Venezuela, que viene de un punto muy bajo, pero la economía dominicana fue la que más creció. Con estabilidad de precio. Incluso el año pasado, la entrada de divisas en la República Dominicana por diferentes fuentes sobrepasó los 40.000 millones de dólares. Cuando usted habla de estabilidad de precios, ¿se refiere, pasa por alto los niveles de inflación que hemos sufrido nosotros? No, es que los niveles de inflación en promedio, básicamente, y el año pasado estuvo muy cercano al piso de la meta de inflación. Okay. O sea, en términos promedio, o sea, los niveles de precio en la República Dominicana verdaderamente fueron muy estables. Y al margen de los problemas estructurales que tiene la economía dominicana, que se han venido acumulando, pero es una economía que goza de estabilidad, que hay un clima, tú puedes criticar a la clase política, pero ha generado un clima de tranquilidad que ha permitido que la misma inversión extranjera penetre. Y un aspecto muy importante, el crecimiento de la economía dominicana en los últimos años ha sido responsabilidad del sector privado. Claro. Y estamos hablando de que eso representa un 84% básicamente, y el resto del sector público. Y eso es muy sano. Bueno, los centros comerciales que hay en la ciudad de Santo Domingo y Santiago compiten con los de cualquier país desarrollado. Claro, claro. Eso es una realidad. Sí, eso no quiere decir que podamos estar jubilosos de que todavía tenemos un índice de pobreza monetaria que está por encima del 20%, claro, porque estamos hablando de que por lo menos una quinta parte de la población no alcanza ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades básicas. Ahora, eso no le quita mérito a lo que Antonio acaba de describir en cuanto al desempeño general de la economía, con un 5.1% de crecimiento. Tengo entendido que fuimos segundos después de Panamá en América Latina, y las perspectivas parecen ser auspiciosas, no solamente para el sector turístico, que ya no crecerá al 9% como creció en este pasado año, crecerá, yo estimo que a un 4 o 5% el flujo de visitantes extranjeros. Pero también hay que tomar en consideración que a pesar del fracaso de la intentona de reforma fiscal, las agencias calificadoras le mantuvieron la calificación, todas las agencias, a la República Dominicana. Es decir, que no fue algo desastroso para la imagen económica del país. Yo anticipo que este año 2025 será un buen año, posiblemente sea mayor la tasa de crecimiento. La CEPAL estima que será un 4.5%. Es posible que con las disruptivas medidas del presidente Trump, a nosotros nos convenga, porque una cosa que él está buscando es que bajen los precios de la energía, y eso tendrá un impacto general sobre los precios. Pero si él desmantela el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, eso podría afectarnos negativamente a nosotros. Ese es el único nubarrón. Y a los Estados Unidos, porque Estados Unidos se provee también de muchas importaciones. Claro.
Y Estados Unidos no tiene problemas energéticos porque hoy en día es el principal productor de petróleo del mundo, por encima de Rusia y de Arabia Saudita incluso. Hoy, en su comparecencia en Davos, el presidente Trump le solicitó a Rusia hacer un esfuerzo para llevar la paz a Ucrania. De lo contrario, él va a procurar que haya una rebaja sustancial en los precios del petróleo, que es el principal elemento de ingreso de Rusia actualmente, y eso va a deteriorar aún más la economía rusa. Cuando yo escucho hablar de crecimiento económico, me pregunto, rememorando mis tiempos de universidad, que qué porcentaje de ese crecimiento es neto, ¿no? Porque antes había un cálculo, se hacía un cálculo en relación al crecimiento de la población. El crecimiento de nosotros neto, realmente, ¿de cuánto estamos hablando? Eso que yo bueno, sepa, pero es bueno hablar del per cápita, tomando en consideración, obviamente, por persona. Y evidentemente que ha mejorado. Hoy nosotros tenemos un PIB per cápita de $11,200 por persona. Y hace... Yo tengo un vecino que claro, entonces, sube mi per cápita. No, es así, pero tiene sus limitaciones, pero es un indicador que te da una idea, claro, y así se mide, te da una idea. Se mide el nivel de prosperidad de un país, el nivel. Pero cuando tú observas que si el crecimiento de la población, generalmente, según el último censo, es alrededor de 1.7, y el crecimiento real de la economía es 5.1, en términos, si tú le des cuenta de eso, estamos creciendo más y estamos creando más riqueza con respecto al crecimiento de la población, que eso es lo más importante. Se supone que el año pasado se crearon 147,000 empleos directos. Eso es bastante positivo, pero en cuanto a lo neto, si hay un sector al que habría que aplicarle ese análisis, es el turístico. Porque regularmente se habla de los ingresos brutos del sector, lo que genera el sector. Pero poca gente repara en el hecho de que el 50% de esos ingresos vuelven a salir por importaciones. Fuera. Entonces, lo neto es la mitad, 4.500 millones de dólares. Pero ese no es el caso en términos de la economía en general. La mayoría de esos grupos turísticos que vienen aquí vienen con todo pago, ¿no? Y se paga en el exterior, muchos de esos. Pero evidentemente ese dinero ingresa a la República Dominicana, o parte de ese dinero ingresa. Sí. Ahora, hay un indicador que es importante, que es el Producto Nacional Bruto de los nacionales dominicanos, descontando ya todo lo que son extranjeros. Porque el PIB evidentemente te lo incorpora, pero el Producto Nacional Bruto es muy cercano al Producto Interno Bruto, de tal manera que hay una parte de esos recursos que se están generando por nacionales dominicanos, claro, y por que están aquí y que están fuera. No, lo que sucede es que el PNB computa los dominicanos que están fuera. Que están fuera. Entonces ese factor que es lo que te está diciendo, que hay muchos dominicanos fuera del país que están generando niveles de ingresos importantes y son residentes, que reportan en la República Dominicana. Y ese es un dato, lo mismo que tú decías, que si tú lo analizas, no he visto ningún estudio a profundidad de ningún economista local, pero por ejemplo 50, 30 años atrás, ese número, había una gran distancia entre el PNB y el PIB. Hoy esa distancia se ha ido achicando y eso habla muy bien de la calidad laboral y de capacidad de generar ingresos que tienen los dominicanos que emigran. Entonces las remesas. Lo que pasa es que la remesa va al financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pago. Sí. Es un tema del sector externo de la economía, no del cálculo del sector de la economía. Pero son ingresos. Sí, pero no de la economía real, que son los indicadores del PIB y del PNB. Cuando tú vas al análisis de la balanza de pago, la remesa es un flujo, en este caso de ingreso para el país, porque uno piensa que las remesas son los dominicanos que viven fuera, que traen sus dólares, pero también hay remesas de los inversionistas extranjeros, que su ingreso corriente del año es una remesa hacia fuera del país, que va a la parte corriente y no a la parte de capital de la balanza de pago. O sea, realmente el impacto sigue siendo positivo en ambos lados. En ambos lados, así es. Si tú te puedes analizar el sector externo, por ejemplo, primero está el tema de los precios, que como dice Juan, y comparto francamente contigo, yo creo que el precio de las energías, a pesar de que en esta semana está coyunturalmente más alto de lo que se esperaba para esta fecha, pero también hay que considerar el invierno tan frío que ha habido en todo el hemisferio norte. Pero yo creo que precios de combustible y en general de otros commodities que afectan la balanza comercial de la República Dominicana pueden ser positivos en el año 2025,
y eso va a ayudar mucho a reducir el déficit de balanza comercial y el déficit de balanza de pago, que dicho sea de paso, durante toda la última década ha estado en el orden del 2-3%, que es un orden histórico y se financia muy fácilmente con inversión extranjera. De hecho, fíjate que el Banco Central ha acumulado reservas en los últimos 2 años, incluyendo el 2022, que fue nuestro mayor déficit comercial histórico por un tema de precios internacionales. Sin embargo, este año bajó reserva por un tema de el manejo de los precios internos y de la tasa de cambio, y tuvo que ceder un poco en la balanza de pago y en sus reservas internacionales para poder lograr los objetivos en los otros mercados, que son el mercado interno y el mercado financiero. Y realmente lo logró. Como decía Antonio, fue una... si tú te pones a ver los fundamentos en los 3 grandes mercados que tienen todas las economías y los precios de esos 3 grandes mercados, que son la tasa de cambio, la tasa de inflación y la tasa de interés, la única que tú puedes decir que tiene un comportamiento no deseable es la tasa de interés, que no baja a la velocidad que bajan, o parece que no guarda relación con la tasa de política monetaria. Y que hay un margen muy amplio entre la activa y la pasiva. Ahora, en el mundo real, en el mundo en que todos vivimos, mucha gente se pregunta y se cuestiona, ¿por qué si estamos creciendo? Y si el país sigue evidentemente mejorando su faz, porque el país ha mejorado su faz, evidentemente, ¿por qué se queja tanto la gente? ¿Por qué se queja tanto la gente? ¿Por qué la gente protesta? ¿Por qué los programas sociales del gobierno parecen cada día, no programas sociales, sino programas de caridad pública, que parecen no asistencia social, sino... Bueno, pero eso de que la gente sigue quejándose no nos debe preocupar mucho, porque siempre habrá quejas. Tú puedes transformar al país para que sea igual que Suecia o Noruega, y habrá quejas. Sin embargo, las manifestaciones públicas de esas quejas son mínimas. Ciriaco apuntaba que tenemos un clima de tranquilidad política excepcional. Que ha sido el sostén del crecimiento económico. Bueno, esa tranquilidad política es un activo. Es un intangible. Pero muy importante, porque el turismo depende de eso, de la tranquilidad social. Tenemos que tener una espesa cordura. Pero México hace una excepción de eso, ¿no? Bueno, pero en el caso de México, tú sabes la situación que hay en México, en el caso del narcotráfico. Por eso mismo. Y eso es un tema que ya todo el mundo lo conoce, pero no ocurre en la República Dominicana. No, lo que quiero decir es que México contradice el principio, el criterio de que se necesita una paz social y que no haya violencia para que vengan los turistas. En México es un país muy violento. Pero las zonas turísticas normalmente, primero, están muy alejadas de la zona de conflicto, y aún los grupos de conflicto respetan las zonas turísticas. Y no sé, Juan, tú que tienes más experiencia. Eso demuestra lo inteligente que son. Yo creo que sí. Lo mismo con la zona franca, con las maquilas de ellos. Fíjate, México el año pasado produjo más automóviles que Japón. Y muy poca gente lo sabe. O sea, yo tuve la oportunidad en los últimos 2 años de visitar fábricas de automóviles. ¿Ensamblan o tienen? Dentro de poco va a fabricar más BM que Alemania. O sea, es una cosa que tú dices, ¿y cómo lo hacen? Lo están haciendo los mexicanos en territorio mexicano. Mira, el estado de Guerrero, que es donde están ubicados los más conocidos polos turísticos de México. Acapulco. No, Acapulco está del otro lado del Pacífico, pero el estado de Guerrero tiene Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, y la Mujer, Tulum, etcétera. Eso está muy tranquilo, relativamente hablando, porque siempre hay casos aislados de violencia, pero el estado de Guerrero solamente produjo, en términos de ingresos por turismo, 20 mil millones de dólares, más del doble de lo que nosotros producimos. Lo visitan México 40 millones de personas, ¿no? Exactamente. Ahora bien, ¿cómo se encuentra el estado real de la economía dominicana en este momento? Porque hablamos de que hay tranquilidad. Evidentemente aquí no hay escasez de nada, es solo de energía eléctrica, ¿no? Pero aquí no hemos sufrido, por ejemplo, una ausencia total, una falta total de productos comestibles, por ejemplo. Tenemos una agricultura que funciona a pesar de todos los problemas que tenemos. Es decir, ¿cuál es el estado real de la economía en el país? La productividad es baja, según la mayor parte de los economistas. Eso no permite que los salarios mejoren. A pesar de que vi hoy
un reporte del Banco Central que dice que los salarios aumentaron un 8% este pasado año. Los ingresos... Pero usted dice que la productividad es baja, pero aquí no ha habido escasez de ningún producto en muchos años. Por la importación. Sí. Está claro. No, pero somos una economía abierta, totalmente abierta. Cualquier déficit se cubre primariamente por importación pero, de cualquier rubro. Eso es un elemento a favor, ¿no? Pero hay un tema... Depende. Donde la producción de alimentos aquí, en la República Dominicana, y la agricultura te suple el 85% de la demanda de alimentos. Y eso es un dato importante, ¿no? En términos de la producción nacional, en ese aspecto. Ahora, la producción nacional que se destina al consumo de los centros turísticos del país, de hecho, y para todos los fines, una especie de exportación, ¿no? Sí, sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Sí, ciertamente. Sí, pero hay, de todas maneras, la producción nuestra que va al sector turístico no cubre todas las necesidades del sector. Por ejemplo, en términos de marisco, nosotros dependemos de importaciones que hacen las cadenas hoteleras de Tailandia y de Vietnam y de Filipinas. Es decir, hay algunas áreas donde el sector agropecuario nuestro no produce los... Bueno, que no hay una marina pesquera, aquí no hay una compañía de... Bueno, aquí hay una pesca rudimentaria prácticamente. Además de que el Mar Caribe se conoce como un lugar que no tiene mucha pesca, mucha peces y mariscos. No es una rica parte del Atlántico. Aunque se ha incrementado la producción de peces en fincas, en criaderos, por ejemplo, una gran producción de tilapias ha habido en los últimos años. Los grandes lagos por la construcción de presas favorece eso. Favorece eso. Sí, pero por ejemplo, yo estaba muy involucrado en eso con los criadores de tilapia y eso. El espejo de agua, como se llama, la superficie del agua ha aumentado en los últimos 20 años un 133%. ¿Qué significa eso exactamente? Eso significa que donde un estanque, ¿verdad?, controlado científicamente o artesanalmente, porque también hay de todo, ¿no? Sí. Dependiendo del acceso que tenga el productor a la tecnología o a la asistencia que le puedan dar. Lo más crítico es mantener la oxigenación de los estanques, que se hace a través de una serie de sistemas de bombas y aireadores, y también el tipo y la calidad del alimento, que hemos tenido muchos problemas con eso, porque en realidad no hay una planta nacional para producir ese alimento como lo hay en Honduras, lo hay en Nicaragua, ¿entiendes?, lo hay en Guatemala, etcétera. Entonces los productores dominicanos ahora están tomando más conciencia y se le han hecho innumerables peticiones al Poder Ejecutivo para que nos ayuden en eso. Y en la parte más fundamental es que necesitamos realmente, así como tenían los productores de gallina de engorde y huevo, una fábrica enorme, que este señor, que era muy famoso productor de pollo, que tiene un nombre de un César Romano, ¿cómo que se llamaba él? González. No, el otro, bueno, ahorita Mora. me acuerdo. Carlos Magno. Carlos Magno González. Él tenía una planta y eso era una maravilla. Eso no ocurre con el sector piscícola de la República Dominicana. También... Bueno, que aquí no hay muchos lagos naturales, ¿no? Sí, pero ya... la actividad quizás lo demanda. La agenda, exacto. Ya y la tecnología hoy día ya no necesitamos hacer esos lagos. O sea, con los espejos de agua, con esa cantidad de espejos de agua que hay ahora mismo, que es la superficie que se suma a la superficie de esos estanques, ya hoy día tenemos no solamente para abastecer con 3 tipos de especies criadas en ese sentido, que es la tilapia blanca, la negra y la dorada, que es muy importante, que es un alto contenido proteínico, muchísimo más que el pollo, mucho más que el pollo, y sale más barato también a la larga. Bueno, sí, a la crianza. Pero tenemos problemas, por ejemplo, la cadena de frío es muy crítica en los productores, y por eso es que la preservación, cuando sale del fish farm, de la finca de piscícola, hacia los mercados
para ser comercializada, pues evidentemente hay una pérdida de casi un 18%. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Sí. Continúen con nosotros, regresamos después de ella. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando con nuestros distinguidos invitados, 4 destacados profesionales de la economía, sobre la situación que vive el país en el ámbito económico hoy en día y el manejo de esa economía por parte del gobierno dominicano. ¿Cómo se podría calificar esto último? Bueno, hablamos de todos los sectores, precisamente, menos el sector fiscal, que es posiblemente el sector donde hay más retos ahora mismo. Yo te diría que el principal reto fiscal que tiene el gobierno, y básicamente se ha venido arrastrando por los últimos 4 o 5 años, es un bajo nivel de inversión pública. Si por un lado es bueno el hecho de que el sector privado ha podido responder y acompañar a la inversión en estos últimos 4 o 5 años, no menos cierto es que hay obras de inversión que por sus características normalmente son inversión pública, por ejemplo todo lo que es carretera, principalmente puentes, temas viales como puente, una que otra presa o algunos que otros temas, se han visto retrasados muchos proyectos o muchos megaproyectos como los conocidos. El techado de una cancha de basquetbol. Sí. No, los temas de servicio público, los temas de servicio público de transporte como las extensiones del metro o el monorriel o alguna de las vías principales en ciudades o en carreteras importantes, se han visto retrasadas precisamente por falta de recursos para inversión pública. Y ahí tú tienes el dilema con el cual se enfrenta el gobierno, donde tiene un alto componente de gasto corriente, motivado por las razones que el presidente y el gabinete explicó durante los últimos 4 años, comenzando por la pandemia, pero después tú tienes el otro tema, y es el tema que, por ejemplo, para el año 2024 recién finalizado, se destinaron aproximadamente un 37% del total del gasto del gobierno en 3 renglones que se llaman, según la clasificación del gasto, subsidios, donaciones y otro tipo de transferencia no registrada bajo otro nombre en específico. Wow. Entonces, que son básicamente transferencias del gobierno central a otras agencias de gobierno. Transferencia del gobierno central a otras agencias del gobierno. Pero eso tiene que aprobar el Congreso. No, porque está aprobado en el presupuesto, esas partidas, y le da la discrecionalidad para que ayude desde el gobierno central a esas otras instancias. Qué bueno. Pero la gran mayoría de todas esas son gastos corrientes en algún tipo de subsidio, muchos de ellos sociales, pero aproximadamente la mitad de esos montos, y ahí tú estás hablando de fácilmente 40,000 millones de pesos, son transferencias que pudieran revisarse y hacerse más eficientes. Y si tú te pones a ver indirectamente lo que el gobierno ha comenzado a hacer ahora, fíjate que va a afectar, tratando de reducir el subsidio al sector eléctrico, ¿cómo? Aumentando los apagones. A mí no me gusta usar la palabra aumentar los apagones. Administrando el suministro eléctrico a los sectores, a los circuitos de menor pago. Con anterioridad no había necesidad de generar apagones y todo el esfuerzo del gobierno iba dirigido a disminuir el número de apagones. Perdón, con anterioridad al 2020 siempre hubo ese tipo de administraciones para que el subsidio no se disparara. Claro. Y por eso los subsidios históricos hasta el 2019 fueron mucho menores al sector eléctrico que lo que han sido a partir del 2020 y básicamente en el periodo 2020-2024. Pero hay muchos que creen que los problemas eléctricos son más de gestión que de otra naturaleza. Miguel y querido amigo, yo me voy a permitir la insolencia de leer muy brevemente unos pequeños apuntes, avalando lo que dice aquí el amigo, y también dice, lo puse ahí, apunte para el programa de Miguel Guerrero. Dice. Parece que nada más tenemos 1 hora. No, voy a ser muy breve, tranquilo, quieto. El sector eléctrico, ¿no? Dice, el costo fiscal del gobierno, que el pasado terminó en 1.500 millones y de 2021 asciende hoy día a 4.778 millones. Alrededor de 800,000 clientes no pagan la energía, lo que significa un costo del gobierno de 900 millones de pesos al año. Las pérdidas en EDE fueron el 54.7, EDE Sur 30.7 y EDE Norte 25.5. Fíjate tú por dónde va la cosa. El sector eléctrico de la República Dominicana ha registrado un déficit de 1.500 millones de dólares, equivalente a 5 millones de dólares diarios.
de los cuales el 27% del año vigente se elevaron al cierre del 24 en un 45%, o sea, pasaron del 27 al 45%. Ahora, el tema eléctrico no tendría una mejor solución si el problema, bueno, de la producción ya está prácticamente en manos de la generación, está en manos del sector eléctrico, pero la distribución, que es donde está el nudo gordiano del sistema, ¿no estaría mejor dejarlo al sector privado? Porque yo creo que los gobiernos que se dedican a vender plátano y a vender habichuelas en carritos y en camioncitos de Inespre, realmente no resuelven ningún problema y por el contrario destruyen o afectan un sistema de distribución que ha costado al país muchos años, porque no es verdad que un camioncito puede pasar todos los días por el mismo sitio para suplir las necesidades alimentarias de una familia cuando están los colmados. Cada vez que yo veo un carro o un programa del gobierno vendiendo alimentos a un bajo precio, me da la impresión de que están perjudicando a mucha gente que tiene años vendiendo y creando un sistema de distribución que una vez destruido va a ser muy difícil reconstruir. Pero también está perdiendo dinero que pudieras estar usando en inversión pública por estar llevando adelante un programa de asistencia social. Que ni siquiera es de asistencia social, es mendicidad en todo el sentido. Pero vuelvo y te digo, esa es la realidad de lo que se ve en la ejecución presupuestaria del último año, yo te diría del último cuatrienio en su conjunto. Pero hay un aspecto institucional que yo quiero traer a colación. Precisamente, cuando se creó el Ministerio de Energía y Minas, yo planteé en ese momento que se llamara Ministerio de Minas y Hidrocarburos y el negocio eléctrico sacarlo totalmente del ministerio. ¿Por qué? Porque el negocio eléctrico, olvídate que se llama política energética, Plan Nacional de Energía, eso está muy bonito, pero es un negocio como cualquier otro. Sí, claro. Y si no se ve como un negocio, fracasa. Sí, porque es un bien social, la electricidad es un bien social, no un bien social. Entonces, un bien económico, perdón. Lo que yo propuse es, señores, vamos a sacar el Ministerio de Energía y Minas, la parte de energía, y crear una corporación, ¿verdad? Multipartita, sector privado y sector público, una verdadera corporación, o sea, rescatar aquella sede para hacerla funcional, no con una hipertrofia de la nómina estatal, que eso ha acabado con el sector. Aún los consejos directivos se han unificado, pero siguen los mismos ahí. Ahora, no han reducido nada y tú lo sabes. Mucha gente se pregunta, el gobierno tenía el propósito de adelantar una reforma fiscal, ¿no? Que es un compromiso nacional. Desde la época en que aprobamos la ley de desarrollo nacional. Pero de pronto la formulación del texto de esa reforma creó mucha repulsa y el presidente se vio en la necesidad de retirarla al convencerse de que iba a ser muy difícil y iba a traer muchos problemas al gobierno si fuera aprobada como fue planteada. Porque el enfoque fue mal. Bueno, entonces, pero el presidente en una comparecencia televisada dijo que iba a hacer ahora un esfuerzo para tratar de conciliar lo que debió conciliar previamente. Sin embargo, el tema de la reforma ha sido sepultado prácticamente, no se ha vuelto a hablar de eso. Y hay mucha gente que alienta temores en el sentido de que los propósitos de esa reforma social se alcancen por la vía administrativa. Y eso me resultaría a mí sumamente peligroso para el país y la economía misma. Miguel, no es una reforma fiscal, lo que hay que hacer es una reestructuración tributaria y administrar el gasto público. No es reforma fiscal, ¿no? Reestructuración del gasto, porque para hacer la reestructuración del ingreso necesita la aprobación. Claro, obviamente. Pero yo creo que también aquí hay que comenzar a explorar muchas recetas innovadoras. Por ejemplo, ¿por qué no se fusionan, por ejemplo, las agencias tributarias? Tanto la interna como aduana. Hacerla más vertical y no tan horizontal. Claro, porque ahí tú tienes mucho mayor capacidad para tú combatir la evasión, por ejemplo. Y yo creo que eso es un mecanismo y de ahorro incluso. Pero también hay que pensar que, ¿por qué no se crea una superintendencia financiera? Una sola. Y donde, por ejemplo, la de banco, la de pensiones, la de valores, que queden por debajo. Entonces tú te estás ahorrando, y ahí hay salarios altísimos.
porque nosotros ya tenemos que repensar nuestra estructura. Y eso, en cierta manera, nos va a permitir hacer economía de escala. Entonces, yo creo que esos son requisitos para economía del tamaño, y la República Dominicana, un país de 48.000 kilómetros cuadrados, tenemos que ir comenzando a cambiar las cosas. Es un rediseño organizacional. Organizacional, porque de lo contrario. Tú estás proponiendo, claro. Pero déjame decirte, yo creo que con las estructuras. Claro, porque si no. Sí, pero Siriaco, con las estructuras que actualmente tenemos, cuando tú tienes una evasión fiscal del ITEVI de un 45% y un 65% del impuesto sobre la renta, y tienes 340.000 de gasto tributario de todas las exenciones, tú no tienes que cambiar mucho la estructura gubernamental para arremeter contra esos flagelos. Es decir, tú lo que tienes que tener es el coraje político para decirle a Impuestos Internos que ataque esa enorme evasión. Yo estoy de acuerdo contigo. Juan, ¿por qué evaden? A ver, ¿por qué evaden? La evasión es casi tan históricamente larga como la prostitución. Yo tuve acceso. Evaden por la complejidad de la estructura tributaria. En los países donde la estructura tributaria es simple, manejable, ¿verdad? Las tasas son inferiores y las recaudaciones son triples. Yo tuve acceso no profundo, buen punto. Pero tuve un acceso parcial a un informe aparentemente hecho por funcionarios o ejecutivos de empresas privadas, donde se establecía que el Estado Dominicano es el segundo peor recaudador de todo el hemisferio. Por la complejidad. Y que si descendiera a un tercer peor recaudador, no se necesitaría de ninguna reforma fiscal en muchos años. Por el lado del ingreso. Sí. Pero eso no te exime que todavía hay mucha oportunidad de mejora por el lado del gasto. Entonces, como tú nos preguntaste específicamente para el año 2025, por el hecho de que no se avanzó en la reforma tributaria y de que se requiere aprobación congresional, es poco probable que por el lado del ingreso se pueda ejecutar una posibilidad de recaudar o de disponer de fondos que se identifiquen muy rápidamente. Y por eso que el gobierno, yo creo que durante el 2025, y ya lo ha iniciado, ha comenzado de manera administrativa en temas que sí puede hacerlo de manera administrativa, porque tiene la calidad y tiene toda la legitimidad y la legalidad para hacerlo, a comenzar a hacer a pequeños ajustes. Ahora, esos pequeños ajustes, del punto de vista de las macrocuentas, ¿qué es lo que van a afectar? Van a afectar principalmente esas tres grandes líneas del lado del gasto que yo te decía. O los subsidios, porque cuando la CDE, la distribuidora deciden administrar el subsidio a tal sistema, lo que están es ahorrándose 1.000 gigavatios de energía al año, que son 1.500, ¿cómo es? 150 millones de dólares al año. Ahora con 150 millones de dólares se acaba la autopista Duarte, o se acaba el monorriel de Santiago. Hospitales. Cuando tú vienes a ver que están subiendo o ajustando o haciendo el valor real de los peajes, que nada más son 40 pesos. No, 40 pesos es por cada peaje. ¿Cuántos vehículos y cuánto va a generar eso? ¿Y qué otras cositas que todavía no sabemos está estudiando el gobierno que van a afectar, por así decirlo? No, y que van sumándose poco a poco. Y poco a poco van a sumar un monto importante. Yo creo que el gobierno, entre ese tema del sector eléctrico, los peajes, que si mañana le suben la cuota para la emisión del pasaporte, y por favor no me citen, estoy diciendo ideas, claro. Y cualquiera puede salir con ideas así. El gobierno puede generarse yo tengo entendido que 30.000 millones de pesos en cositas así. Que constitucionalmente solo el Congreso tiene potestad o facultad legal en materia impositiva. Pero es que esto no es un impuesto. No son impuestos. Ahora, yo creo, por ejemplo, esto es sincerar son un valor de mercado son tasas, que la ley que la fija ya la fijó. O si no, auscultar situaciones que, de lo contrario, obviamente, que no lo hubiese... Entonces, ¿cómo calificaríamos la forma en que el gobierno está enfrentando la situación y los problemas relativos a la economía? Mira, yo creo que el gobierno parte de la premisa de que la economía dominicana no está en crisis. Uno de los problemas que tuvo la reforma fiscal, de golpe y porrazo, buscar 122.000 millones, fue pensar que este país estaba en crisis. Mira, ese es un tema, que necesita tiempo. Vamos a hacer una última pausa. Después de ella regresamos con Antonio Siriaco y con los demás para debatir este tema tan interesante como parte de la discusión que estamos, o de la conversación que tenemos sobre la economía dominicana
y la forma en que el gobierno le está o le estaría encarando. Regresamos después de la pausa. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy animadamente con 4 reputados economistas dominicanos sobre la situación económica en sentido general y lo que puede hacer el gobierno o que estaría haciendo el gobierno para encarar cualquier problema que se derive de este área de la vida nacional. Al final del programa, al final del segmento anterior hablábamos de ajustes administrativos. De los ajustes Claro, administrativos, claro, así que claro. por favor. No, y que eso es un mecanismo, yo creo que... Usted decía que el gobierno no está viendo la situación como una crisis. No, y déjame decirte lo siguiente, el hecho del rechazo que hubo a la reforma fiscal ha sido y es una oportunidad que el gobierno tiene que explorar para buscar otro mecanismo de ingresos. La evasión fiscal, que aquí se ha hablado, la reestructuración del aparato del Estado, eso es sumamente importante. Ahí hay muchos elementos que se filtran cuando tú tienes un Estado evidentemente muy grande en términos de estructura y de organizaciones, pero tú tienes que comenzar a achicar eso. Y eso te va a reducir y te va a hacer ver que hay muchos mecanismos ya de ingresos recaudatorios sin tú tener que hacer ningún esfuerzo. Bueno, pero el gobierno, el Estado Dominicano, en lugar de reducirse, sigue creciendo prácticamente sin límites. Eso es incorrecto, entonces. Eso... Tenemos 700.000 empleados públicos. Es decir, que en los últimos 4 años eso ha aumentado dramáticamente. En Indotel solo hay 800. Pero contando también lo de los ayuntamientos, porque si lo suma... No, eso no lo incluye. Creo que no. El gobierno central. Es casi el 30% del gasto total, todo lo que es sueldo y servicios personales. Bueno, en la discusión que hemos tenido, yo he notado que hay cierto escepticismo acerca de los niveles de protección social. Y a mí me parece que en ese término, este gobierno merece un reconocimiento. Yo creo que llámese caridad, llámese asistencialismo, llámese subsidios sociales, este gobierno ha aumentado significativamente la protección social. Y a mí me parece eso muy adecuado porque nosotros, como dije anteriormente, tenemos un 40%, de acuerdo al Banco Mundial, un 40% de la población que es clasificada como vulnerable y un 25% que es pobre, además de un 3.4% de indigencia. Yo creo que en ese sentido, disminuir el gasto en protección social no sería justo. No sería justo, pero se requiere diría yo, una reorganización. Bueno, porque eso de salir y darle tarjeta con ayuda sin ningún tipo de planificación, como se ha visto en los últimos días, eso se acerca más a un nivel de corrupción que a un nivel de asistencialismo. Yo creo que ahí lo que hay la oportunidad que decía Antonio. O sea, como bien dice Juan, la verdad es que la política social de este gobierno, primero es envidiable y segundo ha aportado a la paz social. Sí, y eso yo creo que nadie lo va a discutir. Entonces, ¿cómo podemos seguir haciendo ese aporte a la paz social y al mejoramiento de la población en general que todavía está por debajo de ciertos umbrales de pobreza? Claro. Focalizando mejor esa ayuda. Entonces ahí están los programas que decía Antonio. ¿Cómo podemos revisar ese programa para focalizar mejor las ayudas? ¿Y cómo podemos fiscalizar mejor esas evasiones fiscales que no se necesitan leyes para generar ingresos y aplicarlos a ayuda focalizada? Nada de eso parece que se está haciendo. Eso se puede hacer de una forma muy práctica. Yo creo que sí se están haciendo esfuerzos, pero no se han comunicado. Es que hay un problema de cómo tú conceptualizas lo que es ayuda social. Si la ayuda social es para el consumo, tú no estás aportando nada a la economía. Paz social, lo único, más nada. Pero tiene un valor la paz social. Sí y no. No es un valor, tiene un costo. Porque valor es una cosa y costo es otra. Ahora bien, cuando la ayuda social se enfoca hacia la creación del empleo, como va a ser el caso de Argentina, que se está enfocando en ese sentido. O a la salud o a la educación. También. Pero si no hay comida, no hay salud, no hay educación, ¿verdad? Si no hay trabajo, no hay comida. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Círculo vicioso. Exactamente, un círculo vicioso. Entonces yo lo que creo que el gobierno ya, como ha logrado la paz social, perfecto. Pero la paz social no es una creación de este gobierno. La paz social hemos estado viviendo los últimos 40 años. Sí. ¿No? Pero hay que mantenerla. Sí, pero el suelo de vida es estatal, no es privado. Ahí voy.
Entonces, ya es hora de que las autoridades gubernamentales cambien de enfoque y hagan progresivamente el tránsito de una ayuda social hacia el consumo, de una ayuda social hacia la producción. ¿Por qué? Porque al crear plazas de trabajo, al tú capacitar la fuerza laboral a través de los institutos tecnológicos, las escuelas laborales, etcétera, tú estás creando riqueza, no solamente de mano de obra. Ah, no, porque se va para afuera, yo lo dudo, porque ahora en Estados Unidos no mucha gente va a poder. No, y creando claro, activos claro, productivos. entonces al tú crear esa masa productiva, Toshiba, tú estás creando también consumo, porque le está dando poder adquisitivo a esa gente de poder entrar, ¿verdad? Es un nuevo torrente de consumidores que hoy día el mercado no lo tiene. Ahora, como nos queda poco tiempo, yo quiero que lleguemos a alguna conclusión. Por ejemplo, ¿qué debe hacer el gobierno, incluso para mejorar la situación en que se encuentra la gente y la economía misma? ¿Qué le falta o qué no ha hecho el gobierno con ese propósito? Focalizar más esa ayuda social, yo creo que es algo de corto plazo, que yo creo que está bastante bien estudiado en el país y se pudiera hacer, y más estas autoridades tienen muchos recursos humanos en varios ministerios que yo creo que pudieran hacer esa labor en el muy corto plazo. Sí, pero es muy lógico por lo que ustedes abogan. Ustedes abogan por una ayuda social condicionada. Las condicionalidades, por supuesto, son muy deseables. Ahora, eso no es tan fácil. Eso tú no lo puedes orquestar de la noche a la mañana. Supérate, uno de los principales pilares de la protección social, se supone que a cambio de esos 1.650 pesos mensuales que le dan a los hogares, esos beneficiarios deben emprender iniciativas propias. Por ejemplo, uno de los programas que Supérate ha procreado se llama Manos Dominicanas, que es un programa de artesanía que hacen las mujeres y cosas por el estilo. Pero eso de las condicionalidades, yo lo oigo frecuentemente, tiene mucho sentido, pero administrativamente es algo que tú no lo montas de la noche a la mañana. Hay otros economistas que lo que proponen es una renta básica universal. Nosotros estamos cerca de eso, y yo creo que si el gobierno pudiese lograr la reforma fiscal o reforma de la tributación, como tú quieras, y aumentar en algo los ingresos, nosotros podríamos ensayar eso como una... En Finlandia, sin embargo, trataron de hacerlo, pero tuvieron que echar para atrás. Sí, pero no son excluyentes, Juan. Ahora, pero no son excluyentes. Claro. Porque, por ejemplo, con Supérate está el proyectito de las casas sombra, donde yo conozco, porque conozco empresas que han apoyado las casas sombra en todas las regiones del país, y ese proyectito ha funcionado bastante bien. ¿Qué significa? Son pequeños invernaderos de bajo costo, y entonces las familias a las cuales se apoya, ellos crean como una comunidad y administran. Entonces, una vez tú le creas una cooperativa. La cooperativa arranca con una, y en la medida que va avanzando siguen construyendo invernaderos. Un mini kibush. Exacto. Ahora, Miguel, yo pienso que el gobierno tiene que concentrarse en mejorar los servicios públicos, básicamente. El agua, energía eléctrica, ya esto es una economía y un país de clase media que te exige un transporte ordenado, que te exige básicamente seguridad. Eso es importante, señores. Que te exige ciertas condiciones para la salud. O sea, entonces yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que concentrarse. Aquí hay un tema fuerte en el transporte público, y eso es un coste que tiene la gente cuando sale a la calle, para desplazarse de un lugar a otro, un estrés, y todo eso, la gente se queja. Esos son los problemas básicos. Déjame decirte que el tema de los subsidios, mucha gente dice, bueno, ya yo superé eso, yo lo que necesito es que en mi entorno y en mi barrio exista una buena policía, que dé un buen servicio. O sea, son elementos importantes que yo creo que el gobierno tiene que concentrarse
de ahora en adelante en esos aspectos. Pero no hemos tocado los problemas de la educación y la No, salud. claro. En educación tenemos un cáncer, que es la ADP, porque en vez de preocuparse por profesionalizarse, lo que hacen es que de lo único que hablan es de las reivindicaciones salariales. Mire, yo siempre he dicho cuando aborda el tema que nosotros pasamos del buen maestro al buen sindicalista. Yo creo que y yo creo correcto. que esa ahí está la clave del descalabro del sistema escolar dominicano. Tenemos, y esa es una realidad, los profesores, la ADP ha abandonado las escuelas en pleno proceso de examen y en el momento pico de un asunto para una asamblea. Hacen las asambleas en los días laborables de enseñanza en lugar de hacerlo los domingos. Sí. Y dejan a los estudiantes... El otro gran problema de la salud es que debemos concentrarnos en la atención primaria. Muy de acuerdo. Y la asociación de clínicas privadas tiene que echarse a un lado y aceptar que la prioridad gubernamental número 1 debe ser la consolidación del sistema de atención primaria. Muy de acuerdo. Sí, qué bueno que Antonio trajo a colación el tema de la clase media. Yo he escrito muchos artículos sobre eso. Cierto. Porque en realidad la clase media hoy día es la que le da los triunfos a los partidos políticos, porque es la clase donde tiene capacidad de organización, de promoción, de manejar el proselitismo de las masas que están allá abajo. O sea, la clase media ya significa un peldaño que está muy consolidado en la República Dominicana. Sí, pero en el discurso político de los partidos se habla de la clase media como la pequeña burguesía. Ahí voy. Y se lo dice de una forma despectiva. Claro, ahí voy. Sin conocimiento real de lo que significa burguesía. Exacto. Porque burguesía se llamaba en Burgos, sí, aquellos que tenían suficiente forma de vivir por sí mismos, ¿no? Bueno, el profesor Juan Bosch el burgués hacía decía mucho Víctor uso Hugo, del el burgués concepto decía Víctor Hugo, es aquel que se puede sentar en una sí, silla, pero, y una silla no es una casta. El profesor Juan Bosch hacía mucho uso del pequeño burgués. Sí, pero volviendo al tema. Bueno, nos quedan 2 minutos, señores. Rápidamente. 2 minutos, no puedo pasarme de ahí. Volviendo al tema, lo que plantea Antonio es muy coherente, yo estoy de acuerdo y lo he escrito muchas veces. Ya el gobierno tiene que pensar, dar el gran brinco de la asistencia social consumista a la asistencia social para aumentar la productividad per cápita de los habitantes. Bien, señores, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que va a exigir un nuevo concepto, otra administración y todo eso. Pero ya con esa estructura de clase media que tiene el país, no tenemos de otra. Bien, nos queda 1 minuto y 30 segundos, 20 segundos para cada uno. ¿Cómo será el año? ¿Cómo se perfila el año 2025? Yo pienso que yo soy optimista acerca de la perspectiva. Ya dije anteriormente que la CEPAL ha pronosticado que tendremos un crecimiento de 4.5 del PIB, lo cual es bastante robusto y posiblemente esté entre los mejores de América Latina. Bien, doctor. Este va a ser un año más moderado que el año 2024 por el entorno evidentemente que se está viviendo y los cambios geopolíticos que se está viviendo en el mundo. Doctor, muy brevemente. Sí, no, yo veo el 2025 como un año muy optimista, porque la oligarquía criolla se va a alinear a este nuevo concepto geopolítico que está emanando, por decirlo así, de la frontera del norte, ¿no?, de los Estados Unidos. Y entonces todo esto va a crear un ambiente positivo para la inversión, para la generación de empleo, y yo veo que el 2025, amigos televidentes y compañeros que nos acompañan, va a ser un año muy positivo. Doctor muy Cuchón. positivo. Yo también lo veo muy optimista y creo que tenemos la oportunidad de que todos los agentes sociales del país se puedan sentar en una mesa y en alguno que otro punto avanzar en esa agenda de largo plazo que tú mencionaste, 2030, pero que eventualmente puede ir más allá. Y ir sacando punta a los lápices de alguno de esos puntitos, que siempre es importante el diálogo en cada uno de ellos. Bien, caballero, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que hayan disfrutado del tema. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.